Soy Jake Michei, un ranger que ha dedicado su vida al Parque Nacional Blackwood. Durante años, he vagado por estos bosques frondosos y oscuros, estableciendo un vínculo profundo con la naturaleza que me rodea. A menudo me he encontrado solo bajo la bóveda de árboles que se alzan como guardianes milenarios. Una noche, sin embargo, el bosque parecía diferente, extraño, casi hostil. Una densa niebla se había adueñado del lugar, y la luna llena apenas lograba romper la espesura de las nubes con su pálida luz. La humedad en el aire se sentía más densa, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Mi radio, siempre confiable, chirriaba con una voz temblorosa que informaba sobre extrañas luces parpadeantes que se habían avistado en lo más profundo del bosque. La inquietud se apoderó de mí, y sentía que la oscuridad de la noche se ceñía amenazante sobre mis hombros. Mis pasos crujían sobre las hojas caídas, y el frío se colaba bajo mi chaqueta, enviando escalofríos por mi columna vertebral. El susurro del viento en las hojas de los árboles parecía un eco distante de lamentos. La niebla, como dedos fríos, se enredaba en las ramas y arbustos, oscureciendo aún más mi visión. Mis sentidos estaban alerta, y cada pequeño sonido se amplificaba en mi mente. El susurro de la corriente cercana, el aleteo de un búho lejano, todo se convertía en una sinfonía inquietante en esa noche cargada de misterio. La radio, que colgaba de mi cinturón, seguía emitiendo ruidos indescifrables, como voces distorsionadas que intentaban comunicarse desde un plano más allá de la comprensión humana. Aunque me inquietaba, no podía evitar sentir que estas voces estaban tratando de advertirme de algo que estaban por venir. Con el corazón en un puño, avancé con cautela, decidido a descubrir qué yacía en lo más profundo de la oscuridad de Blackwood. A medida que avanzaba con cautela por el oscuro sendero, mi linterna cortaba la niebla espesa, revelando un panorama inquietante. Los árboles retorcidos parecían alzarse como espectros en la noche, sus ramas extendiéndose como garras listas para atraparme en su abrazo helado. Las hojas caídas crujían bajo mis botas, y el sonido resonaba en el silencio opresivo, como una advertencia de que no estaba solo en aquel bosque sombrío. Las luces extrañas que habían sido reportadas parpadeaban a lo lejos, como destellos esquivos de una presencia invisible. Continuaron siguiéndome, como si fueran ojos centelleantes observándome en la distancia. Cada vez que intentaba enfocar mi linterna sobre ellas, parecían moverse, manteniéndose fuera de mi alcance visual. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que la niebla danzara a su merced, como si el mismo bosque estuviera conspirando contra mí. El sonido de mi propia respiración se convirtió en un eco ensordecedor en el silencio opresivo. De repente, una ráfaga de viento gélido susurró palabras indescifrables en mi oído, enviando escalofríos por mi espina dorsal. La radio colgada en mi cinturón emitió un ruido estridente, una voz distorsionada que parecía murmurar en una lengua ancestral y olvidada. Cada palabra, un susurro fantasmal en la noche, aumentaba mi sensación de inquietud. Continué avanzando, cada paso más cargado de tensión. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y el bosque parecía vivo a mi alrededor, como si estuviera tratando de comunicarme algo que estaba más allá de mi comprensión. El sendero se extendía ante mí, adentrándome cada vez más en la negrura del bosque, hacia las luces misteriosas que parecían guiarme hacia un destino desconocido y aterrador. Las luces misteriosas finalmente me condujeron a una cabaña abandonada en el corazón del bosque.
La estructura estaba envuelta en sombras, su madera envejecida y desconchada se alzaba como un testigo silencioso del paso del tiempo. Mientras me acercaba, las luces parpadeaban con mayor intensidad, como si estuvieran tratando de señalar este lugar en particular. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando entré en la cabaña. El interior estaba empapado de una penumbra que parecía resistirse a ser dispersada por la tenue luz de mi linterna. A pesar de la atmósfera espeluznante, mi mirada se dirigió inmediatamente a una pintura en la pared. La pintura era una obra de arte macabra y perturbadora. En ella se representaban criaturas horribles, hombres lobo de garras afiladas, espectros con ojos sin vida y sombras que parecían devorar la luz misma. Los detalles eran tan realistas que parecía como si las criaturas estuvieran a punto de saltar del lienzo. Los ojos de las figuras parecían seguirme mientras caminaba por la habitación, y una sensación de malestar se apoderó de mí. Ante mí, la radio en mi cinturón emitió un chillido agudo y se apagó bruscamente, dejándome en un silencio total. Me sentí repentinamente aislado en la oscuridad de la cabaña, rodeado por la presencia ominosa de la pintura y las luces intermitentes. La sensación de que algo siniestro estaba a punto de ocurrir se apoderó de mí, y supe que debía encontrar respuestas en ese lugar abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Las luces parpadeantes continuaban su danza en la penumbra de la cabaña abandonada. Me sentía atrapado en un sueño lúgubre mientras las criaturas en la pintura parecían cobrar vida, sus ojos brillaban con un hambre insaciable. El ambiente se llenó de un hedor insoportable, una mezcla de putrefacción y humedad que me hizo retroceder un paso. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la puerta, sin apartar la vista de la pintura. Las criaturas, ahora animadas y grotescas, avanzaban lentamente desde el lienzo, sus garras afiladas listas para desgarrar la realidad misma. La linterna que sostenía temblaba en mi mano sudorosa, pero no podía apartar la mirada de aquellos horrores que emergían del mundo de la pesadilla. En un acto de desesperación, saqué mi arma y disparé hacia las criaturas. El sonido retumbó en la cabaña y un destello de fuego iluminó la escena por un breve instante, pero las balas no parecían tener ningún efecto. Las criaturas avanzaron sin detenerse, atravesando el umbral entre el mundo pintado y la realidad con una facilidad perturbadora. Entonces, una de las criaturas se abalanzó hacia mí con una velocidad asombrosa. Su piel escamosa brillaba con un tono enfermizo y sus ojos eran pozos oscuros de pesadilla. Grité y me esforcé por esquivarla, pero sus garras rasparon mi brazo, dejando una herida ardiente. Me tambaleé hacia atrás, luchando por mantener el control de la situación, mientras las otras criaturas se aproximaban lentamente, susurros incomprensibles escapando de sus labios retorcidos. Con el terror agarrándome del corazón, supe que debía escapar de la cabaña antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta, la criatura que me había herido persiguiéndome de cerca. Mis pulmones ardían, pero logré salir al aire libre, sintiendo la fría bocanada de aire fresco como un bálsamo en mi rostro. Sin embargo, sabía que no podía darme por vencido. La lucha contra estas criaturas horribles apenas estaba comenzando. Corrí a toda prisa, dejando atrás la cabaña maldita, pero la criatura que me había herido seguía persiguiéndome incansablemente. Mi brazo sangraba profusamente, y cada paso era un desafío doloroso. A medida que avanzaba a través del bosque, la criatura se mantenía a la distancia, siempre al acecho. Finalmente,
llegué a un pequeño claro, donde me tropecé con el refugio de un ermitaño llamado Isaac. La choza rudimentaria parecía haber estado allí durante décadas, oculta entre los árboles. Golpeé la puerta con urgencia, mi corazón latiendo con fuerza y mi aliento entrecortado. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto anciano, con barba larga y blanca, y ojos sabios que parecían haber visto innumerables secretos del bosque. Su nombre era Isaac, y cuando le expliqué la pesadilla que había vivido, no mostró sorpresa. Isaac, con su conocimiento ancestral del bosque y sus misterios, me explicó que lo que había encontrado eran criaturas conocidas como los devoradores de sueños. Me advirtió que estas entidades ancestrales se alimentaban de la energía vital de los seres humanos a través de los sueños, y que eran capaces de tomar forma en nuestro mundo cuando se sentían amenazadas. Isaac insistió en que la única forma de vencer a estas criaturas era encontrar una antigua reliquia oculta en el bosque, una reliquia que él conocía la ubicación. Sin embargo, advirtió que el precio de usarla sería alto, y que no todos sobrevivían al enfrentamiento. Con determinación y un sentimiento de deber, acepté su ayuda y su guía en esta búsqueda peligrosa. Sabía que enfrentar a los devoradores de sueños era mi deber como protector del parque y como ser humano. Juntos, nos embarcamos en una misión para localizar la reliquia que podría ser nuestra única esperanza contra las criaturas de pesadilla que acechaban en el bosque Blackwood. Me guió hasta una cueva escondida entre el follaje. La entrada de la cueva se cernía ante nosotros, un abismo oscuro que parecía devorar la luz que lo rodeaba. Los árboles gigantes y ancianos que rodeaban el claro parecían inclinarse en un gesto silente de advertencia, como si el propio bosque estuviera tratando de disuadirnos de entrar. La atmósfera era densa y cargada de expectación, como si el aire mismo estuviera esperando nuestro próximo movimiento. Isaac encendió una antorcha, y la luz parpadeante reveló las paredes de la cueva, cubiertas de musgo y misterio. La oscuridad parecía moverse y respirar, como una entidad viva que aguardaba pacientemente. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio de la cueva, creando un eco inquietante que parecía retumbar en lo más profundo de la tierra. A medida que avanzábamos por el estrecho pasaje, noté marcas extrañas en las paredes de la cueva. Eran inscripciones antiguas, símbolos y jeroglíficos que no podía entender, pero que parecían emitir un aura de antigüedad y poder. Las luces parpadeantes, que habían sido constantes compañeras en nuestro viaje, ahora se agolpaban en la entrada de la cueva, como si estuvieran nerviosas por nuestra presencia en ese lugar sagrado. Isaac continuó liderando el camino, guiándonos hacia las profundidades de la cueva. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Nuestros pasos resonaban en el silencio, y la tensión en el ambiente era palpable. Finalmente, llegamos a una cámara subterránea, iluminada por una luz tenue que parecía emanar de una piedra tallada en el centro de la habitación. La piedra estaba cubierta de inscripciones misteriosas y símbolos antiguos que brillaban con un resplandor dorado. Esta era la reliquia que habíamos buscado, y sabíamos que su poder era nuestra única esperanza contra los devoradores de sueños. Las luces parpadeantes, que ahora se habían congregado en la entrada de la cueva, emitieron un zumbido inquietante mientras nos acercábamos a la reliquia. Sabíamos que el enfrentamiento final se avecinaba y que las criaturas no nos dejarían marchar tan fácilmente.
Estábamos listos para hacer lo que fuera necesario para proteger esta reliquia ancestral y poner fin a la pesadilla que había invadido el bosque Blackwood. La cámara subterránea se llenó de una tensión palpable mientras nos acercábamos a la reliquia dorada en el centro de la habitación. Las inscripciones misteriosas que cubrían la piedra brillaban con un resplandor dorado, y la habitación parecía estar cargada de una energía ancestral que fluía desde la reliquia. Isaac, con una solemnidad que reflejaba su conocimiento y respeto por este antiguo artefacto, comenzó a recitar un ritual antiguo en una lengua que no entendía. Las palabras fluían de sus labios en un tono grave, y sus gestos eran precisos y llenos de significado. La sensación de que estábamos haciendo algo de gran importancia se intensificó con cada momento que pasaba. Las luces parpadeantes, que habían estado congregadas en la entrada de la cueva, parecían inquietas. Emitieron un zumbido más alto y se movieron en un patrón caótico, como si estuvieran tratando de interferir con el ritual. El aire estaba cargado de electricidad, y podía sentir la tensión acumulándose a nuestro alrededor. A medida que el ritual continuaba, las inscripciones en la reliquia brillaban con mayor intensidad, y la habitación se llenó de un resplandor dorado que se reflejaba en las paredes de la cueva. La energía ancestral parecía crecer en poder con cada palabra que Isaac recitaba, y sabíamos que estábamos en el centro de un evento que trascendía nuestro entendimiento. El zumbido de las luces se volvió ensordecedor, y las criaturas que se estaban congregando al acecho fuera de la cueva comenzaron a emitir aullidos angustiados. Sabían que su hora se acercaba, que su dominio sobre el bosque Blackwood estaba llegando a su fin. Isaac continuó el ritual con determinación, su voz resonando en la cueva, sus palabras llenas de poder y significado. La reliquia brillaba con una intensidad deslumbrante, y podía sentir el flujo de energía ancestral fluyendo a través de mí. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y mientras miraba la reliquia y sentía su poder, supe que estábamos listos para enfrentar a las criaturas de pesadilla que habían acechado el bosque durante tanto tiempo. El resplandor dorado de la reliquia llenaba la cámara subterránea mientras Isaac continuaba recitando el antiguo ritual con una determinación inquebrantable. Las inscripciones en la piedra brillaban con intensidad, y la energía ancestral que fluía a través de la habitación parecía palpitar en el aire. La cueva se llenó de un zumbido profundo y resonante, como si el propio bosque estuviera respondiendo al llamado del ritual. Las luces parpadeantes que se habían congregado en la entrada de la cueva aullaban y chisporroteaban, como si estuvieran sintiendo el poder de la reliquia y temieran su efecto sobre ellas. Emitieron un coro de lamentos angustiados mientras el resplandor dorado de la piedra comenzaba a expandirse, llenando la cueva y bañando todo en una luz cegadora. De repente, la tierra tembló con una fuerza sobrenatural. Grietas se abrieron en las paredes de la cueva, y el suelo se sacudió bajo nuestros pies. Era como si el bosque Blackwood mismo estuviera reaccionando al enfrentamiento que se avecinaba. Isaac siguió recitando el ritual con firmeza, su voz desafiante sobre el rugido de la tierra. Las criaturas, sintiendo el poder de la reliquia, comenzaron a avanzar hacia nosotros con gruñidos y aullidos amenazantes. Sus ojos escamosos brillaban con una ferocidad desesperada, conscientes de que su dominio sobre el bosque estaba llegando a su fin. Isaac, con valentía, se interpuso entre las criaturas y yo. Levantó la reliquia en alto, su figura envuelta en el resplandor dorado. Gritó palabras en la antigua lengua del ritual mientras las criaturas aullaban y se retorcían de agonía.
La energía ancestral emanaba de la reliquia con una fuerza arrolladora, y podía sentir su poder fluyendo a través de mí. Las criaturas se retorcían y se desvanecían en la oscuridad, sus cuerpos deshaciéndose como sombras dispersadas por la luz. Isaac cayó al suelo, agotado y herido por el esfuerzo del ritual. Las luces parpadeantes se extinguieron finalmente, como estrellas que se apagan en la noche. Sabíamos que habíamos triunfado, pero el sacrificio de Isaac había sido alto. Con lágrimas en los ojos, me acerqué a su lado. Sus ojos se encontraron con los míos mientras su aliento se volvía más débil. Le agradecí por su valentía y su sabiduría, y prometí que su sacrificio no sería en vano. Con la reliquia en mi mano y el bosque Blackwood finalmente liberado de la pesadilla de los devoradores de sueños, supe que mi deber como protector del parque continuaba, y que siempre estaría alerta, listo para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera amenazar el bosque que amaba. La cámara subterránea se llenó de un silencio solemne mientras contemplaba el sacrificio de Isaac. La reliquia que sostenía en la mano brillaba con un resplandor dorado, pero el precio de nuestra victoria había sido alto. Las inscripciones misteriosas en la piedra habían cesado su fulgor, y la energía ancestral que había llenado la cueva comenzaba a disiparse en el aire. Las criaturas de pesadilla habían desaparecido, sus aullidos y gruñidos extinguidos por el poder del ritual. El bosque Blackwood parecía haber recobrado su calma, como si el mal que lo había acechado durante tanto tiempo finalmente hubiera sido erradicado. Con cuidado, recogí el cuerpo de Isaac y lo llevé fuera de la cueva. Los árboles gigantes y ancianos nos observaban con una solemnidad silenciosa mientras emergíamos del oscuro santuario subterráneo. Sabía que debía llevar a Isaac de regreso a su choza y darle un último adiós adecuado. El bosque que una vez estuvo lleno de sombras siniestras ahora se sentía rejuvenecido. Los sonidos de la naturaleza volvían a llenar el aire, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles como una canción de gratitud. El bosque Blackwood había sido liberado de la pesadilla que lo había asediado, y podía sentir su agradecimiento en cada rincón del lugar que había jurado proteger. En la choza de Isaac, coloqué su cuerpo con cuidado sobre una cama improvisada de hojas secas y ramas. Su rostro arrugado y sabio tenía una expresión de paz en la muerte, como si hubiera cumplido su deber y encontrado la redención. Pasé la noche en la choza velando a mi amigo, reflexionando sobre los eventos que habían ocurrido en el bosque Blackwood. Sabía que mi deber como protector del parque continuaría, que debía estar preparado para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir en el futuro. La reliquia que habíamos utilizado para derrotar a los devoradores de sueños debía ser custodiada con cuidado, y debía aprender más sobre su origen y su propósito. A medida que amanecía, salí de la choza y miré hacia el horizonte. El sol se alzaba lentamente sobre el bosque, derramando una luz dorada sobre las copas de los árboles. Era un nuevo día en el bosque Blackwood, un día de esperanza y renovación. Con una promesa en mi corazón, juré proteger este lugar sagrado y sus secretos ancestrales. Sabía que el bosque siempre tendría sus misterios, pero mientras estuviera vivo, sería su guardián y protector, listo para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera acechar en sus profundidades. El bosque Blackwood se extendía ante mí, majestuoso y sereno bajo la luz del sol de la mañana. La paz había regresado a este lugar ancestral, y la pesadilla de los devoradores de sueños había quedado atrás. Aunque la cicatriz de mi encuentro con esas criaturas horribles todavía marcaba mi brazo,
sabía que había prevalecido gracias a la ayuda de Isaac y la reliquia antigua. El legado de Isaac vivía a través de mí. Me había transmitido su conocimiento y su amor por el bosque, y ahora era mi responsabilidad continuar su labor como guardián del parque. El bosque Blackwood era un lugar lleno de secretos y maravillas, pero también de peligros ocultos. Mi deber era protegerlo y asegurarme de que nadie más sufriera la pesadilla que habíamos enfrentado. Con la reliquia en mi posesión, me aventuré más profundamente en el bosque. Susurros de hojas y el canto de los pájaros llenaban el aire, como si el bosque mismo estuviera agradecido por nuestra victoria. A medida que avanzaba, me encontré con los guardianes naturales del parque, ciervos, zorros y aves de rapiña, que parecían reconocerme como un aliado en la preservación de este rincón mágico de la tierra. Mientras exploraba, descubrí lugares ocultos y rincones misteriosos que Isaac había mencionado en sus historias. Antiguos círculos de piedra, arroyos cristalinos y cuevas que parecían esconder secretos ancestrales se revelaron ante mis ojos. El bosque Blackwood era un tesoro de belleza y misterio que nunca dejaría de asombrarme. A medida que avanzaba, sentí la presencia de Isaac a mi lado, como un espíritu que velaba por el bosque. Sabía que su espíritu vivía en cada rincón de este lugar sagrado, y su sabiduría se convertía en mi guía en esta nueva etapa de mi vida como protector del parque. El bosque Blackwood había recuperado su calma, pero su historia estaba lejos de terminar. Seguiría siendo un refugio para la vida silvestre, un santuario para la naturaleza y un lugar de maravillas inexploradas. Como guardián del parque, estaba decidido a preservar su belleza y asegurarme de que las sombras del pasado nunca regresaran. Con el sol brillando a través de las hojas de los árboles y el canto de los pájaros como mi compañía, me adentré aún más en el bosque, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera deparar. El legado de Blackwood viviría en mí, y mi compromiso con este lugar sagrado era inquebrantable. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.